es hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos. Cuando nos referimos a hidrocarburos, son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono e hidrógeno, y estos pueden ser de una cadena abierta o una cadena cerrada. Dependiendo de esto, vamos a tener lo que es la nomenclatura y vamos a trabajar con la nomenclatura IUPAC, que consiste en el número de átomos de carbono que presenta la cadena principal, utilizando un conjunto de prefijos que vamos a considerar que es el número de la cantidad de carbonos que encontramos en el sistema. ¿Ya? Por ejemplo, acá vemos este primer cuadro, segundo y tercer cuadro. Están enumerados los carbonos y los prefijos que van a utilizar cada uno de estos. Esto nos va a servir como punto de referencia para poder nomenclar cada uno de estos compuestos que vamos a poder reconocer a continuación. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono y hidrógeno, no hay otro elemento. Consiste en un armazón de carbono que se unen a otros átomos de hidrógeno, formando así un esqueleto de materia orgánica. Estos se clasifican en tres, en alcanos, alquenos y alquinos. Primero vamos a hablar de los alcanos. Estos son hidrocarburos saturados. Están formados exclusivamente por carbono e hidrógeno y únicamente tienen enlaces sencillos en su estructura, simples. ¿Ya? La fórmula que se utiliza es aquí. Carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Ya? Donde N va a representar el número de carbonos que está presente en el compuesto. ¿Ya? En este caso, de este carbono que o de este compuesto que es un alcano. Listo. Algunas características de los alcanos. El punto de fusión, de ebullición y la densidad aumenta conforme el número de átomos de carbono van aumentando. Mientras que más carbono, más rápido es el punto de fusión, de ebullición y su densidad. Los alcanos son malos conductores de la electricidad y no se polarizan sustancialmente por un campo eléctrico. O sea, son malos conductores de la electricidad, por lo tanto, no influyen en eso. Son insolubles en agua. ¿Ya? Presentan lo que es la hibridación sp3. Tienen un ángulo en sus estructuras de 109 grados en la cantidad en la abertura de carbonos y en la abertura también de un carbono y un hidrógeno. ¿Ya? Esto es en la unión de un carbono a un carbono y de un carbono a un hidrógeno. Presentan un enlace covalente, es decir, que comparten electrones. Los alcanos tienen una alta energía de ionización y el ion molecular en general es débil. Algunas propiedades de los alcanos. Es el estado físico de los 4 primeros alcanos, ¿ya? Que es el metano, el etano, el propano y el butano, que se encuentran en estado gaseoso. ¿Ya? Del pentano al hexadecano presenta 16 átomos de carbono. Son líquidos y a partir del etano, que ya viene 17 átomos de carbono, son sólidos. Sabemos, dependiendo de la cantidad de carbono que encontramos en su estructura, van a variar en el estado de materia en el cual se va a encontrar. Los 4 primeros, estado gaseoso. De ahí, desde el hexano, o sea, 6, desde el 6 hasta el 16, se van a encontrar en forma o en estado líquido. Y de ahí, a partir de ahí para adelante, se van a encontrar todos en estado sólido. Bien, la estructura molecular de los alcanos afecta directamente sus características, tanto físicas como químicas, y se deriva de la configuración electrónica del carbono, que tiene 4 electrones de valencia. La solubilidad en solventes no polares es relativamente buena, una polaridad que se denomina lipofilicidad. ¿Ya? Por ejemplo, los diferentes alcanos son miscibles entre sí y en todas proporciones. Acá estamos hablando que como este tipo de compuestos no se disuelven con agua, no son solubles en agua, entonces son solubles en compuestos que sean lipídicos, ¿ya? O también en algunos compuestos que sean de alcohol, ¿ya? Entonces por eso se dice que son lipofilicidad. Listo. Muy bien. Algunas aplicaciones de los alcanos pueden emplearse como disolventes para sustancias poco polares como grasas, aceites y ceras. Muy bien. El gas de uso doméstico es una mezcla de alcanos, principalmente de propano. O sea, lo que tenemos de gas en la cocina es un alcano. El gas de los encendedores es butano. O sea, vamos viendo dónde podemos encontrar las aplicaciones que tenemos hoy en día y que no sabemos, ¿no? Que capaz tenemos estos compuestos en nuestra misma casa incluso.
El principal uso de los alcanos es como combustible debido a la gran cantidad de calor que libera cuando llega a reaccionar. Muy bien, cuando entramos a su nomenclatura, el nombre de un alcano está compuesto de dos partes. Uno que es el prefijo, que determina el número de carbonos que se encuentra en la cadena principal, y el sufijo, que es la terminación ano, que se caracteriza porque está representando al compuesto alcanos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí encontramos solamente un carbono, entonces es 1 y es representado por el prefijo meta. Entonces acá podemos met. Y como es un alcano, tiene que tener la terminación ano y por lo tanto se dice metano. 2 es et, entonces acá es etano. 3 es pro, entonces propano. Y así sucesivamente va aumentando. Listo. Aquí tenemos un poquito más detallado para que podamos comprender mejor. Inicialmente consideramos alcanos sin ramificaciones, ¿ya? En el primer paso vamos a contar el número de carbonos en la cadena principal. Aquí tenemos, esta es la cadena principal. La cadena principal viene a ser la cadena más larga de carbonos, ¿ya? Muy bien, contamos, aquí tenemos 4 carbonos en total, listo. Luego, siguiente, como hemos ya contado la cantidad de carbonos, vamos a buscar el prefijo para el número de carbonos que hemos encontrado. Como hemos encontrado 4, su prefijo es but, listo. Y de ahí vamos a colocar la finalización, o el que está sujeto, porque dependiendo del compuesto que es, como estamos hablando de un compuesto, muy bien, entonces, te ponemos la terminación an. Listo. Nada más, entonces el nombre sería de este compuesto butano. Hemos encontrado 4 carbonos, la terminación ano y butano. Este compuesto aquí, ¿cómo se llama? Butano. Nada más, simple. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿ven? Acá todos van a terminar con la terminación ano y esto solamente es el prefijo dependiendo de la cantidad de átomos de carbono que podemos encontrar en la cadena más larga. Listo. La siguiente clasificación son los alquenos. Estos son hidrocarburos insaturados de cadena abierta. Se caracterizan por tener uno o más enlaces de carbono y enlaces dobles, ¿ya? Los alquenos poseen la siguiente fórmula. Carbono N, hidrógeno 2N, donde N es la cantidad o el número de carbonos que encontramos en este compuesto. Algunas características. Por lo general, el punto de ebullición, el de fusión y la viscosidad y la densidad aumentan conforme al peso molecular. O sea, mientras mayor peso molecular posean, mayor van a ser estos tipos de propiedades que van a manifestar estos compuestos. Los alquenos son incoloros, no tienen olor, pero el etileno tiene un suave olor agradable, ¿ya? O sea, todos los demás se caracterizan por ser indoloros e incoloros, pero el etileno sí presenta un olor bastante leve y agradable. Los alquenos son casi totalmente insolubles en agua, porque tienen una baja polaridad y su capacidad para formar algunos enlaces de hidrógeno, ¿ya? Poseen una hibridación sp2 y tienen un ángulo de 120 entre carbono carbono y carbono hidrógeno y presentan un enlace covalente, es decir, igual comparten electrones. Listo. Propiedad de los alquenos. A la temperatura y presión ordinarias, los primeros alquenos normales son gases, ¿ya? Los primeros 3 son en estado gases. De los 11 para adelante, ¿ya? Tenemos ya en estado líquido. Y cuando ya encontramos ya de cantidades superiores a estos, ya encontramos en estado sólido, algunos son fusibles y otros son volátiles, ya sin punto de descomposición, a partir ya de 16 carbonos. Y a partir de 16 carbonos ya presentan ya sólidos, fusibles o volátiles. Puede presentar diferentes contexturas, ¿no? Pero en estado sólido. Muy bien. La siguiente propiedad es que contra lo que podría suponerse el doble de ligadura constituye la región más débil de la molécula. Por lo tanto, es fácil romperse en presencia de algunos agentes químicos dando productos de adición. O sea, en la parte donde donde pensaríamos que presenta más fuerza para ser separado, como son los enlaces dobles, él presenta un punto de fragilidad. Es por eso que a veces en contacto con algunos agentes químicos, llega a dividirse. ¿Ya? Cuando mayor es el número de grupos de alquino enlazados a los carbonos y cuando presenta sus enlaces dobles, más sustituido es el doble enlace, o sea, más fácil de poder fraccionarse, ¿ya? Y también cuando presenta una cadena más larga, va a presentar una mayor estabilidad. Listo. Las aplicaciones donde podemos encontrar los alquenos. El etileno se emplea principalmente en la fabricación de polímeros, como es el plástico, ¿no? La producción de plástico está principalmente basada en el compuesto de alquenos.
Muy bien. La obtención también del alcohol etílico, del etilglicol, el óxido etileno, el estireno y también el cloruro de vinilo. Y entonces todos los compuestos que vemos relacionados con lo que son las pesquerías, vamos a ver presentes este tipo de, a este compuesto de aquí, ¿ya? El etileno también se emplea para provocar la maduración de algunas frutas, ¿ya? Muy bien. Y el propri se usa en la industria textil y para fabricar cuerdas, redes de pescar y algunos filtros. Ya estamos viendo también que todos son diversos porque cuando hablamos de cuerdas y redes que están compuestas de otro tipo de material, pero que son derivados de los alquenos. Muy bien. El isobutileno es empleado en síntesis del tetraetileno de plomo, en el cual es usado como un aditivo en algunos compuestos. Muy bien. Ahora vamos a entrar a lo que es la nomenclatura. Cuando hablamos de la nomenclatura de los alquenos, es similar, ¿ya? Se toma primero en cuenta la cadena con los carbonos más largos, ¿ya? Y que sean más largos y también que presenten la mayor cantidad de enlaces dobles, ¿ya? Se nombran los carbonos de la cadena principal empezando del extremo donde se encuentre más cerca el enlace doble, ¿sí? De ahí se nombran los radicales procediendo de igual forma para los alcanos. O sea, vamos a coger la cadena más larga, ¿ya? Después de eso vamos a empezar a enumerar el número de carbonos que hay en esa cadena, pero comenzando de donde encontramos más cerca el enlace doble. Y como ya hablamos de una estructura un poquito más compleja que las anteriores que eran los alcanos, entonces van a presentar este tipo de compuestos ramificaciones, a los cuales también vamos a tener que nombrar en el compuesto. A continuación les voy a explicar, no se preocupen. Finalmente se nombra la cadena tomando como base y cambiándole por la terminación eno. ¿Se acuerdan que en la teoría era la terminación ano? Ahora como estamos hablando de los alquenos, su terminación es eno. Anteponiendo la posición del enlace en el cual se encuentra el enlace doble, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este de aquí, es un alqueno, es eteno, este de aquí es un propeno y este de aquí es un butano. Muy bien. A ver, cuando hablamos de la nomenclatura UPAC, que es la que toda la nomenclatura que estamos trabajando el día de hoy, vamos a considerar algunos puntos, ¿ya? Muy bien, primer paso, vamos a contar el número de carbonos de la cadena principal, la más larga, como les dije. Vamos a coger el prefijo que estamos, que va a depender de la cantidad de carbonos que vamos a encontrar en esa cadena, ¿ya? Y tercero, la presencia del enlace doble del tricarbono, en el cual vamos a ubicarlo, utilizarlo para empezar a nomenclar, ¿ya? Ya, muy bien. Cuando, de acuerdo a la cantidad de enlaces dobles que encontramos en la cadena, también van a poseer prefijos. Por ejemplo, si encontramos un enlace doble va a ser eno. Si encontramos dos va a ser adieno. Y si encontramos tres va a ser atrieno. Ya, entonces como que se va aumentando y también en la nomenclatura va cambiando. Ya. Entonces vamos con el cuarto paso. Se enumeran los carbonos por aquel extremo donde se encuentra más cerca el enlace doble. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, si tenemos que este carbono de acá es 3, o sea, si el carbono doble, el enlace doble se presenta por aquí o por aquí, por aquí o por aquí. Entonces, si contamos por aquí, está en la posición 3. Si contamos por aquí, está en la posición 4. Si contamos por aquí, está en la posición 8. Y si estamos por aquí, está en la posición 7. Entonces, como dice que donde esté más cercano, entonces comenzaríamos 1 de acá desde 7, o de aquí donde dice 3. Ya tomamos como referencia ejemplito. Muy bien, ahí, acento. Listo. Entonces, una vez que tenemos esto, simplemente vamos a empezar a nomenclar. Por ejemplo, aquí tenemos un compuesto que está formado por dos carbonos. Entonces vamos a ir con el prefijo et, ¿ya? Pero vemos que solamente tiene un enlace doble. Entonces lo que se le va a poner es el nombre eteno, solamente con la terminación eno, nada más. Listo. Ya. Los alquinos son hidrocarburos insaturados que se caracterizan por poseer un grupo funcional de tipo triple enlace carbonado. Vamos viendo, ¿no? El primero son enlaces simples, el segundo son enlaces dobles y ahora el tercero, que son los alquinos, presentan enlaces triples. Y su fórmula es carbono N, hidrógeno 2N, 2. Muy bien. Aquí las características de ellos son los tres primeros que se encuentran en este compuesto son en estado gaseoso.
De ahí hasta, de ahí de la 4 hasta la 15, o sea, en cantidad de carbono estamos refiriendo, son líquidos. Y de ahí, de la 16 para adelante, son todos sólidos. Sus puntos de ebullición son muy elevados, más que los alquenos incluso. A medida que aumenta el peso molecular, aumentan también la densidad, su punto de fusión y su punto de ebullición. Son totalmente insolubles en agua, pero se disuelven en los solventes orgánicos de baja polaridad, como el éter, la gliroína, el benceno, tetracloruro de carbono y entre otros compuestos, ¿no? Algunas propiedades que podemos ver en los alquinos es que reducen el permanganato de magnesio, de potasio en medio neutro, o sea, prueba Bayer, o sea, cuando estamos a temperatura ambiente, dan lugar a reacciones de adición, que se puedan armar nuevos compuestos, y de polimerización, y son fácilmente oxidables, ¿ya? O sea, cualquier compuesto que tenga alquinos se oxidan con gran facilidad. Los alquinos arden con una llama luminosa produciendo elevadas temperaturas. Analógamente a los aleofinas, el lugar más débil de la molécula lo constituye la región donde se encuentra la triple ligadura, el triple enlace. Ya por lo tanto, reaccionan dando compuestos de adición que puedan formarse en dos etapas sucesivas empleando dos valencias en cada uno. O sea, donde ellos presentan el enlace triple es donde más fácil es poder dividir este compuesto y también producir algún tipo de adición, es decir, que se pueda fragmentar y que se pueda unir a otro compuesto. Muy bien, las aplicaciones donde podemos encontrar los alquinos. La mayor parte de los alquinos se fabrica en forma de acetileno. A su vez, una buena parte del acetileno se utiliza como combustible en la soldadura a gas debido a las elevadas temperaturas que puede llegar a alcanzar. En la industria química, los alquinos son importantes productos de partida en el ejemplo de la síntesis del PVC, que es la adición del ácido clorhídrico, del caucho artificial, ya sea para poder llegar a hacer algunos análisis en los hospitales. El grupo alquino está presente en algunos fármacos también citostáticos, ¿ya? Muy bien, los polímeros generales a partir de los alquinos, que son los polialquinos, son semiconductores orgánicos y pueden ser dotados parecido a un silicio, o al compuesto silicio, aunque se trata de materiales flexibles, o sea, como que se puede emplear en algunos instrumentos que son utilizados en el campo de la salud, ¿ya? Cuando hablamos de su nomenclatura, los alquinos nombran sustituyendo la terminación ano, ¿ya? Por ino. O sea, cuando en el primero era ano, después era eno, ahora en los alquinos es ino. La terminación que dice es ino. Se elige la cadena más larga, la principal, y se empieza a contar desde donde se encuentra más cerca el enlace triple, ¿ya? Y se enumera de modo que se tome el localizador más bajo posible. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Tenemos aquí y aquí tenemos carbono. Muy bien. Entonces vamos a empezar a enumerar desde donde se encuentra más cerca el enlace triple. En este caso, en cualquier de los lados es igual, ¿cierto? Porque son iguales. Entonces este es el acetileno. Lo presenta 1. Muy bien. Este es el propino. Vamos a contar la cantidad de carbonos que tiene, que son 3. 1, 2, 3. Muy bien. Pro 3 es Pro, muy bien. Y vamos a ver la posición, vamos a empezar a contar obviamente desde donde se encuentra más cerca el enlace triple, que sería por aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, como no hay modificación, simplemente tiene que ser propino. Aquí por otra parte, sí, ya ve. Aquí si contamos, sale en 1, ¿no? En esta parte de acá cuentas 1 y en el enlace triple. Acá si cuentas la cantidad de 1, 2, 3 y enlace triple. Entonces acá tienes que comenzar a nomenclar comenzando de donde se encuentra más cerca el enlace triple, entonces sería de aquí. Por lo tanto, si vas a comenzar de aquí y es el primer espacio, tienes que poner el número 1. ¿Ya? 1 que te está diciendo este número, que el enlace más cerca está en el primer espacio, ¿ya? Después, como todos son similares, vienen así todos con su numerito acompañado, ¿cierto? Muy bien. A ver, dependiendo a la cantidad de enlaces que puede presentar, si es un enlace triple, 2 o 3, va a variar. Si es 1 es ino, si es 2 es adiino, si es 3 es atriino. Entonces, como que ya vamos viendo cómo se va empezando a multiplicar dependiendo de la cantidad de de enlaces triples que podemos encontrar. Listo. Acá tenemos vamos a tocar, creo que un poquito más detallado, en lo cual estamos hablando de los mismos compuestos, pero que se presentan en ciclos, ¿ya? Aquí tenemos, ¿ve? Tenemos al
a cada uno de los compuestos que hemos mencionado anteriormente, pero con una estructura ya geométrica. ¿Ve? Entonces se llama ciclopropano, ciclobutano y ciclopentano. ¿Se acuerdan que ciclo se pone porque es de forma geométrica y se cierra, ¿no? Y butano es la cantidad de carbonos que tiene propano, tiene 3, 1, 2, 3. En cada puntito, en cada vértice, esquinita, hay un carbono. Acá hay 4, 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, se llama butano, muy bien. Y el pentano son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Acá son representadas así en su estructura semidesarrollada y la simplificada es así. Y su nombre YOPAC viene aquí. Listo. Cuando presentan este tipo de rayitas aquí, es cuando presentan un doble enlace. Se menciona de esa forma, ¿no? Es un doble enlace. Por ejemplo, acá tenemos los cicloalquenos, ¿ya? Que su fórmula viene a ser CnH2n-2. N siempre va a llegar a ser mayor o igual a 3. O sea, siempre no, como la figura geométrica más simple es el triángulo, entonces 1, 2, 3. Entonces siempre va a ser de 3 para arriba. Nunca va a haber un ciclo de 3 para abajo. Listo. Eso sería todo. Os explicaré más con detalle cuando hablemos de la parte práctica. Nada más, gracias chicos.